Muy buenas amigos, hermanos, bendiciones una vez más. Bienvenido a su canal Palabra de Vida en la Crisis con otro estudio de la escuela sabática, estudiando el libro de Salmos. Sé que hemos aprendido, sé que hemos crecido y para seguir creciendo y seguir fortaleciendo nuestra fe en el Señor a través del estudio de su palabra, te invitamos a que te quedes con nosotros aquí en tu canal Palabra de Vida. Ya volvemos. Bienvenido, aquí estamos con el estudio de la escuela sabática, estudiando el libro de Salmos. Hoy con una lección muy interesante, de verdad los invito a que por favor esta lección la compartan, la analicen y también que se suscriban y hagan sus comentarios a este trabajo que estamos haciendo. La lección de hoy se llama Lecciones del pasado. Lecciones del pasado es la lección para este día y lleva como verso de memoria Salmo 78, 3 y 4 que dice: lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que Él hizo. Hay un pensamiento en uno de los matinales de la hermana Guay, está reproducido en muchos libros de ella, que dice: no debemos temer del futuro a menos que olvidemos la manera providencial como el Señor nos ha conducido en el pasado. También es importante saber que la historia tiene de algún modo una característica, y es que se repite. Según el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, dice que lo que fue es lo que volverá a suceder. Quizá no la misma circunstancia ni la magnitud, pero sí los mismos principios que llevaron a ciertas situaciones, pues también sean lo mismo que van a desencadenar las situaciones que estemos experimentando. Lecciones del pasado. El libro de Salmo, el capítulo 78 y el capítulo 105, pues 106 y 135, son una retrospectiva del salmista hacia lo que fue la vida de Israel, sus vicisitudes, su fidelidad, sus infidelidades también, y todo eso es lo que vamos a estar mirando prácticamente en esta lección, cómo debemos aprender del pasado para no cometer los mismos errores. El atractivo especial de los salmos históricos es que nos ayudan a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios y a reclamar ese pasado como propio. Como hemos sido adoptados en la familia del pueblo histórico de Dios, antiguo pueblo de Israel, el relato de nuestra ascendencia espiritual, por lo tanto, podemos y debemos aprender de su pasado, que también es el nuestro. No podemos desligarnos de esta trayectoria, de esta cronología histórica que de algún modo nos liga a nosotros los adventistas del séptimo día, a lo que fue la historia del pueblo de Israel, pues de algún modo estamos conectados proféticamente, simbólicamente, estratégicamente, bueno, en fin, en todo lo que fue la vida de Israel, del Israel antiguo, físico, se cumplen precisamente también en nosotros como pueblo de Israel espiritual. Lección del domingo: la imbatible fidelidad del Señor. El Señor es fiel,
El Señor cumple su pacto, el Señor cumple sus promesas. Prometió a Abraham que de ese hijo iba a ser una gran nación, de ese hijo prometido, producto de un milagro de Dios, porque sabemos que ya Sara era estéril, no podía dar hijos. Pues el Señor le prometió a Abraham que de ese vientre ya seco, pues iban a ser el hijo de la promesa, en el cual iban a descansar las promesas del pueblo de Israel, la simiente por la cual iba a venir también el Mesías. Así que comenzó el peregrinar de lo que llamamos el pueblo de Israel, y en esta pequeña reseña que estamos haciendo, pues el Salmo 78, que es donde invitamos a que estudien lo que estamos comentando, resaña el pasado de Israel y pone de relieve la fidelidad del Señor, que a pesar de que Abraham tropezó, a pesar de que Jacob tropezó, a pesar de que los hijos de Jacob también cometieron hechos que no son para nada loables, pues el Señor se mantuvo fiel de llevar ese pueblo a la tierra prometida, a donde Él le prometió a Abraham desde el principio que los iba a llevar. De igual modo, también es importante que nosotros miremos las cosas que ellos cometieron. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el desierto, se vieron muchas veces cómo este pacto estuvo prácticamente al borde de quebrarse. Pero el Señor volvía otra vez y renovaba. Y volvía y renovaba. Recordemos en una ocasión cuando Moisés le dijo, por amor a tu pacto, por amor al pacto que hiciste, y por amor a ellos también, pues de algún modo esto fue lo que de algún modo lo mantuvo atado a estas lindas promesas que el Señor hizo de llevarlo. Antes de juzgar excesivamente a las generaciones pasadas, deberíamos pensar en nosotros mismos. ¿No somos también nosotros olvidadizos de las maravillas pasadas de Dios y negligentes con sus exigencias pasadas? El Salmo no anima a la gente a confiar en sus propias obras, al contrario, Salmo 78 muestra la futilidad de la voluntad humana, a menos que esté cimentada en el reconocimiento constante de la fidelidad de Dios y en la aceptación de su gracia. Las batallas infructuosas del pueblo de Dios esclarecen la lección del Salmo de que los esfuerzos humanos son sin fidelidad a Dios, están condenados totalmente al fracaso. Lección del lunes: recordar la historia y alabar a Dios. Una de las cosas, hay un capítulo en el libro Patriarcas y Profetas que se llama Del Mar Rojo al Sinaí. Y ahí destaca la sierva del Señor que una de las características especiales de Israel fue que constantemente olvidaban las maravillas hechas por Dios en su favor. Uno de los peligros espirituales que nosotros corremos al momento de avanzar en nuestra vida espiritual es olvidar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestro favor en la medida en que vamos avanzando en la experiencia de la fe. Israel continuamente olvidaba, y eso daba lugar a las quejas y a las murmuraciones que se levantaban de continuo hacia Moisés, hacia Aarón, hacia cualquier dirigente. De hecho, la rebelión, una de las rebeliones que estuvo muy marcada, que fue la de Datán, Abirán y Coré, estuvo muy, vamos a decir, imbuida, animada por un olvido de lo que el Señor había hecho hasta ese momento en favor de ellos. El cruce maravilloso del Mar Rojo, las plagas en Egipto, el maná de manera providencial, la nube en el día que lo ocultaba del sol incandescente. También esa nube durante la noche también le proporcionaba luz y calor para el frío del desierto. Su ropa no se envejecía, no se enfermaban, en fin, muchísimas cosas que el Señor de manera providencial obraba en favor de ellos. Esas maravillas
debieron inducirlo a ellos a continuamente alabar a Dios por llevarlos seguros y tranquilos durante el peregrinar del desierto. Y también en nuestras vidas debe ser igual. Al repasar nuestra vida hasta donde estamos hoy, mirar cómo el Señor nos ha ayudado a permanecer, a crecer, a sostenernos en medio de los conflictos, las vicisitudes, las escasas situaciones de escasez que hemos tenido, esos momentos apremiantes de donde no sabemos, el Señor hace su maravilla en favor nuestro. Y eso nos sorprende muchas veces porque Dios lo que quiere es nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra estabilidad, nuestra felicidad. Es lo que el Señor anda buscando para cada uno de nosotros. Ahora bien, muchas veces cuando olvidamos esas maravillas, la incredulidad, la murmuración y la queja vienen como resultado de una desconfianza en ese Dios todopoderoso, en ese Dios amoroso. Y ver que muchas veces el Señor nos tiene en una, ¿qué diríamos? Condiciones que no es quizá la que nosotros desearíamos, pero es la mejor. Porque muchas veces nosotros no escogemos según lo que nos conviene para el futuro, sino lo que ansiamos en el presente. Y muchas veces esas ansiedades del presente nos llevan a dar pasos equivocados y decisiones erradas en cuanto a lo que más nos conviene a nosotros como individuos, como familia, como iglesia. Por lo tanto, una buena decisión tomada en el Señor y basada en su palabra y en su providencia es lo que nos garantiza a nosotros un futuro más estable, más promisorio y de hecho más sostenible espiritualmente, con un crecimiento garantizado en el Señor, porque en las circunstancias que el Señor nos tiene actualmente a cada uno de nosotros, que no haya sido por nuestra infidelidad o por nuestra incredulidad o por nuestra falta de fe, la condición en la que nos tiene el Señor es la mejor porque nos está capacitando, nos está entrenando y nos está llevando a tener una experiencia tan hermosa, tan genuina, que nos mantiene tan cerca de Él, que al final de cada experiencia, de cada paso, podemos decir, sin duda alguna, el Señor nos ha guiado, el Señor nos ha sostenido. Lección del martes: recordar la historia y arrepentirse. Una de las características especiales de un verdadero hijo de Dios es que mira su vida, la examina, según el libro de la carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe, a menos que seáis reprobados. Y es interesante que muchas veces nosotros somos reacios a mirar nuestros defectos, a criticarnos nuestra manera de hacer las cosas, a tener en cuenta que lo que hemos hecho no nos ha convenido y dar ese paso hacia atrás y arrepentirnos para tomar un camino nuevo, pues muchas veces a nosotros nos cuesta. Porque lo primero que hay que destruir es el orgullo y el egoísmo que se imponen muchas veces a que uno dé este paso. Recordar los fracasos históricos de Israel en Salmo 106 es parte integral de la confesión de los pecados por parte del pueblo y del reconocimiento de que no son mejores que sus antepasados. La generación actual admite que es aún peor que las generaciones pasadas, y la manera en que Dios ejerció su gran paciencia y sus gracias para salvarlo, a pesar de que en el pasado habían andado deliberadamente por malos caminos. Si esto era para ellos, piensa cuánto más para nosotros hoy, que tenemos la revelación del carácter de Dios y de su gracia salvífica revelados en Cristo Jesús. Lección del miércoles: la parábola de la viña del Señor. Es una de las pocas parábolas que aparecen en el Antiguo Testamento, pero de igual como las demás, tienen ricas lecciones para cada uno de nosotros. Y aquí evidencia cómo el Señor nos ejemplifica como pueblo, como una viña, como un lugar donde se siembra, donde se cultiva, donde hay un terreno que hay que labrar, un terreno que hay que acomodar para que la buena semilla pueda crecer y reproducirse. Pues es así también como el Señor nos trata a nosotros, o trata también de manera individual con nuestro corazón, nos trata también como pueblo. Trabaja este terreno,
y muchas veces infértil y hay que abonarlo, hay que trabajarlo para que cuando se plante el fruto se pueda dar con excelencia. El estribillo del Salmo evoca la promesa de Aarón acerca de la bendición perpetua de Dios para su pueblo. Según el libro de Números, capítulo 6, versículos 22 al 27, destaca la esperanza de que la gracia de Dios triunfará sobre las causas de la miseria del pueblo. Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmos 80, verso 3. La palabra hebrea para restaurar proviene de una palabra común que significa volver y se utiliza una y otra vez en la Biblia cuando Dios llama a su pueblo que se ha alejado a volver a Él. Está estrechamente vinculada a la idea del arrepentimiento, de alejarse del pecado y de volver a Dios. Pues es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, que nos alejemos del mal y retornemos a Él. Parece algo paradójico que dentro del pueblo de Dios, este pueblo con el cual el Señor ha hecho maravillas y grandezas, pues decida apartarse. Pues es el misterio del pecado en el corazón lo que obra de esta manera. Cuando se procura el bien, pues nosotros nos inclinamos naturalmente a hacer el mal muchas veces. La supremacía del Señor en la historia, lección del jueves. Salmo 135 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su bondad y su fidelidad demostrada en la creación, en la historia de la salvación y en la conquista de la tierra prometida. Todo este relato nos debería inducir a nosotros también a reconocer la supremacía de Dios en el manejo de la historia. Nosotros no solamente tenemos un Dios que hace maravilla en el presente, sino que también conoce el futuro y obra en favor nuestro para dirigirnos hacia un trecho que nos garantiza la salvación. Muchas veces nosotros procuramos desviarnos por nuestra propia cuenta y querer hacer las cosas según nuestros criterios y según nuestros pareceres. Regularmente, cuando el hombre obra de esta manera, el fracaso está garantizado en sus decisiones. Aunque al presente haya obtenido lo que en su interés buscaba, muchas veces al final de lo obtenido, la miseria, la desgracia, la inquietud, la tristeza acompañan estos resultados. Pues nosotros, como hijos de Dios que vivimos en este presente que de algún modo debemos aprender de lo que le aconteció el pasado al pueblo de Israel. Su incredulidad lo detuvo mucho tiempo en el desierto. Su incredulidad lo llevó a rechazar a Cristo Jesús. Su incredulidad lo llevó a crucificarle. Su incredulidad lo llevó también a que fueran destruidos en el año 70, que también fue pronosticado por nuestro Señor. Esta incredulidad no debe afectar a nosotros, y lo triste del caso es que la historia se va a repetir. La mayoría del pueblo no va a creer, la mayoría del pueblo no va a aceptar, la mayoría del pueblo no se va a imbuir en las cosas que el Señor quiere, hasta el punto tal que en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, hay una profecía específicamente para nosotros como pueblo de Dios: tibieza. Y esta tibieza viene como resultado de una mezcla de cosas espirituales con cosas materiales, carnales. Y terminaremos esta historia tristemente en una condición de tibieza. Ahora bien, de esta tibieza el Señor va a levantar un remanente que va a proclamar su verdad, que va a proclamar su mensaje, que se va a erigir como el pueblo que Dios ha querido durante toda la historia, desde Abraham hasta nuestros días. Dios va a garantizar esta victoria y se verá garantizada por un grupo especial llamado los 144,000, que de esta tibieza espiritual se levantarán con el calor y el fuego del Espíritu Santo para promover un mensaje final a este mundo que perece en las tinieblas del pecado. Quiera Dios bendecirte en este día, que su gracia esté sobre tu vida, sobre tu familia, tus hijos, tu iglesia. Y te invitamos a que repases tu vida, que repasen la historia, para que no seamos afectados por los mismos pecados que también afectaron al pueblo de Israel y detuvieron por mucho tiempo su avance espiritual. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.
Nos vemos en una próxima lección aquí en tu canal Palabras de Vida en la Crisis. Dios te bendiga.